hermanas, cuñados, que no conocen del Señor, que han oído pero que no lo han recibido. Amén. Que no sé usted tendrá hermanos que no conocen al Señor. Yo tengo muchos hermanos que no conocen al Señor. Y durante el transcurso y el caminar, cuando nos reunimos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestra familia que no conoce de Dios, ya sean nuestros papás, ya sean nuestros hijos, cuando ellos no conocen de Dios y nos reunimos con ellos, nuestro anhelo siempre está pensando en que queremos que ellos también lo conozcan. Amén. Nuestro anhelo es que ellos también conozcan al Señor como nosotros lo conocemos. Yo veía en la palabra cuando Andrés, él conoció a Jesús, cuando él supo que él era el Mesías, lo primero que hizo fue correr por su hermano y fue y le dijo, ven, he encontrado al Mesías. Porque su anhelo en su corazón era que su hermano también fuera salvo, que también él conociera a Jesús. Amén. Amén. Y vemos, esa situación no cambia en nuestra vida, nosotros caminamos y anhelamos que nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres vengan a los pies de Cristo. Amén. Amén. Pero déjeme decirle una cosa, a veces no es tan fácil. A veces es más fácil que usted le comparta la palabra al que no lo conoce, que le comparta la palabra a aquel que no lo ha conocido durante tanto tiempo, que a su propia familia. De hecho, hasta en su trabajo, cuando usted trabaja con alguien y usted comparte su vida con alguien dentro del trabajo, la gente lo mira como parte de ese grupo de empleados en el trabajo, como parte de ese lugar, y lo mira de acuerdo a lo que sus ojos naturales lo ven en ese lugar. Pero no conocen la vida espiritual suya, no conocen su vida más profunda de la intimidad con Dios. Los hermanos, nuestros padres, también nos miran a nosotros como esas personas que convivieron con ellos desde chicos, que estuvieron ahí, que tuvieron fallas, que tuvieron errores y que durante ese caminar ellos nos siguen viendo a nosotros de esa manera. Y dice la palabra de Dios que las cosas de Dios para el mundo natural son locuras. Por lo tanto, ellos nos ven a nosotros como locos. Y dicen, está loco, miren todo lo que habla, todo lo que dice, todo lo que hace. Y algunas personas, aún dentro de la iglesia, las personas que no han tenido esa experiencia, ese encuentro personal con el Señor y el Espíritu Santo no los ha transformado, no los ha tocado, también lo miran de esa manera. Nosotros conocimos una pareja de hace mucho en una iglesia y después ellos, cuando supieron que estamos aquí, le hablan a mi esposa y le dicen, salte de ese lugar, ¿cómo puedes estar dentro de esa secta? Entonces ellos lo ven de una manera diferente. ¿Por qué? Porque no han tenido esa experiencia personal con el Espíritu Santo. Y dentro de todo lo que estaba viendo en el estudio, yo estaba viendo que la vida de nuestro Señor Jesucristo no fue diferente. La vida de nuestro Señor Jesucristo también comenzó desde una etapa, desde niño, y comenzó a crecer. Él tuvo hermanos, tuvo hermanas, su papá, su mamá, gente que estaba alrededor de él. Su papá era de oficio carpintero, él también ejerció el oficio de carpintero, y como caminó durante un tiempo sin ejercer su ministerio, la gente, sus hermanos, los que están alrededor de él, sus hermanas, lo veían como el hijo del carpintero. Amén. Ellos lo veían de una manera y ellos lo miraban, y cuando Jesús comienza a caminar y comienza a su ministerio, comienza a hablar la palabra de Dios, cuando Él comienza a tocar, a sanar y a hacer milagros y a hacer cosas, traía una revolución en su caminar. La gente lo seguía, lo buscaban para que ellos compartieran la palabra, pero también había muchos que lo buscaban para hablar cosas malas de él, otros para matarlo. Y así está escrito de él, ¿verdad? Y entonces, en ese caminar, los hermanos de Jesús lo veían y pensaban de él, pues lo mismo que pensaban muchos alrededor. Y los hermanos de Jesús, vamos a ir al libro de Juan. Hoy vamos a hablar de los hermanos de Jesús. Vamos a ir al libro de Juan, a capítulo 7, versos del 1 al 9, por favor.
Dígame cuando esté ahí. Juan capítulo 7, versos del 1 al 9. Amén. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de las fiestas de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él, dice el versículo 5. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre ha estado presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Vemos que dice el versículo 5 que aún ni sus hermanos creían en él. Vemos que Jesús comienza a caminar y comienza a hacer obras, comienza a manifestar lo que él había venido a hacer al mundo. Él comienza a hacer la voluntad del Padre, a caminar en la voluntad del Padre y comienza a sanar, comienza a liberar y se comienza a dar a conocer. Cuando él se comienza a dar a conocer, obviamente que los fariseos y todos aquellos feos que no creían en él, trataban matarlo, buscaban matarlo porque decían que él tenía demonio. Muchos lo acusaban que estaba endemoniado, otros decían que todo lo que él hablaba era mentira. Entonces él era aborrecido, dice Jesús mismo, dice que él era aborrecido del mundo. El mundo me aborrece, dice, a ustedes no los aborrecen, pero a mí sí. Como cuando alguien es parte del mundo, ellos no son aborrecidos. Cuando usted y yo éramos parte del mundo, podíamos ir a una fiesta y todo el mundo nos recibía. Éramos parte. Yo me acuerdo cuando en el tiempo que yo iba a las fiestas allá con mi mamá, con mis hermanos, yo llegaba y lo primero que hacía era, vamos por unas cervezas. Y mi mamá, hubo un tiempo que mi mamá siempre me decía, tú eras el primero que iba por las cervezas. Y qué bueno que yo era, ¿verdad? Qué bueno, testificamos lo que somos. Pero en aquel entonces ellos nos conocían de esa manera, éramos parte de ellos, íbamos por las cervezas, íbamos por el alcohol y nos la pasábamos tomando, poníamos música, cantaba, uno bailaba y hacía tantas cosas, ¿verdad? Al que le gustaba cantar ponía el karaoke y se ponía a cantar, aunque cantara desafinado, se sentía que cantaba muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estás en medio de esas fiestas, así de esa manera, el mundo no te aborrece, te recibe. Pero cuando tú comienzas a hablar y comienzas a expresar la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho en tu vida, como que algo cambia, ¿verdad? Amén. Como que algo comienza a cambiar y ya no te empiezan a ver de la misma manera y como que ya no te quieren invitar a las fiestas. No sé si a usted le ha pasado, pero como que ya no encaja uno en medio de esa fiesta. ¿Por qué? Porque cuando ellos quieren salir y hacer cosas, pues uno ya no es parte ya no encajas en esa fiesta. Vas y estás con ellos y ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no habla lo mismo, no piensa lo mismo, no hace las mismas cosas, no buscan lo mismo. Por lo tanto, hay algo que trae una división ahí. Y a eso se refería cuando el Señor Jesús decía que el que ama más a su padre y madre que a él, no era digno de él. Porque muchas veces nosotros, por querer quedar bien con nuestros padres o nuestros hermanos, que hacemos lo mismo que ellos. Al cabo, no tiene nada de malo, es solo un día, ¿verdad? Pero, ¿por qué les hablo estas cosas? Fíjense, el otro día estaba afuera del trabajo, el viernes. Ya me bañé, no había luz y yo me bañé temprano. Y cuando me subo yo al carro y en eso venía una pareja de señores
del otro lado de la calle y se me quedaron viendo y ellos cruzaron la calle hacia mí. Y yo bajé la ventana y yo dije, ellos vienen conmigo. Y el Señor me habló, dije, Señor, muéstrame. El Señor me habló, me dijo, ora por él. Ora por él. Y yo, ok, yo ahorita voy a orar por él. Él me está pidiendo que ore, yo voy a orar. Cuando se acercaron, me empezaron a preguntar acerca de la luz y me empezaron a platicar. Y yo le pregunté al Señor, yo me dirigí a él, le dije, ¿cómo se llama? Me dijo, me llamo Antonio. Le dije, ¿puedo orar por usted? Y me dijo, sí, claro que sí. Resulta que ellos vinieron a Tijuana de Los Ángeles porque él estaba en un tratamiento por una situación de cáncer de próstata y estaban batallando porque el lugar estaba cerrado a causa de que no había luz. Y cuando el Señor me dice, ora por él, yo le pregunto a él, bueno, ¿puedo orar por usted? Sí, fíjese que tengo este problema, y me platicaron todo el problema y me dijeron, nosotros también somos cristianos. Nos reunimos allá en Los Ángeles y me dijeron, claro que sí, aceptamos que ore por nosotros. Me bajé del carro, nos fuimos a la banqueta y comencé a explicarle la palabra de Dios acerca del poder de la sangre, que es el discipulado que nosotros compartimos. Se lo resumí en cuestión de un ratito y comenzamos a orar. Y cuando comenzamos a orar, se manifestó la presencia del Señor, fueron quebrantados en ese lugar. Tremendo, ellos recibieron la palabra y ellos me dicen, wow, dice, es usted un gran predicador, nunca habíamos escuchado esa palabra y comenzaron a hablar y Dios me trajo a memoria ese tiempo en el que Jesús iba y predicaba y hacía cosas delante del pueblo, él hacía milagros, él compartía la palabra, la gente se convertía, pero sus hermanos no creían en él. Y les compartí, les dije, es tremendo que a veces es más fácil que una persona que nosotros no conocemos pueda recibir la palabra que tú le compartes que aquellos que ya te conocen, que aquellos que tienen más tiempo contigo. Y platicamos ahí un ratito y fue por eso que Dios me dio este pasaje para compartirlo con ustedes. Entonces, estando ahí con ellos, se manifiesta la presencia de Dios, son quebrantados y ellos reciben la palabra y compartimos teléfonos y después seguimos hablando, oramos por ellos y el viernes en la noche sigo en contacto con ellos. Pero ¿a qué punto voy? Que cuando usted y yo añoramos que nuestra familia venga a los pies de Cristo, no quiere decir que no va a venir porque nos conoce nuestro pasado, sino que Dios tiene un tiempo. Si nos damos cuenta y seguimos viendo a partir del versículo 10, vaya ahí en Juan capítulo 7, versículo 10, dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Cuando Jesús manifiesta la palabra que después de que sus hermanos se fueron, él también subió a la fiesta. ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando? Que los tiempos de Dios, los tiempos de Él, no son los tiempos de los demás. Tu tiempo, mi tiempo en el Señor no es el tiempo de los demás. Tus hermanos, tus hermanas tienen un tiempo. No quiere decir que el Señor no los pueda traer a sus pies, que ellos no conozcan del Señor en su vida, sino que ellos tienen un tiempo diferente al nuestro. Dios se va a manifestar a ellos en un tiempo diferente. No es en tu tiempo, no es en mi tiempo, no es a la misma manera, ni los va a usar de la misma manera, ni los va a llevar por el mismo camino, sino que Él tiene un tiempo y un propósito para cada uno. Amén. Él tiene un tiempo y un propósito para cada cual. Si Él me llamó a mí en un tiempo y Él me lleva por un camino a mí en un tiempo, no quiere decir que mis hermanos se van a perder. Quiere decir que Él tiene un tiempo para Él. Y yo ruego a Dios que su tiempo sea pronto. Amén. Amén. Pero confío en ese caminar, que mi madre, que mis hermanos, que toda mi hermana van a venir a los pies del Señor, mis sobrinos. Yo digo, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer tú, pero yo sé que tú lo vas a hacer.
Yo he estado viendo la casa de Doña Mari. Doña Mari viene aquí, ella le sirve al Señor, ella confía en el Señor y ahora sabemos que tiene uno de sus nietos, de los hijos de mi amigo Meño. Él ya se bautizó. Amén. Él ya se bautizó porque el Señor comienza a obrar y comienza a obrar no quiere decir que comienza a obrar en los primeros, sino puede obrar en los otros, en los de más abajo, en los nietos, en los bisnietos. Él comienza a obrar, pero Dios comienza a rodear a la familia y comienza a esparcirse el reino de los cielos dentro de la familia. Amén. Porque Dios tiene un propósito para tu familia y para mi familia. Amén. Amén. Dios es con nosotros, a favor nuestro. Amén. Dios comienza a obrar. Jesús baja. Imagínense el problema de los hermanos de Jesús. Imagínense el problema de ellos que conocían a Jesús y que veían toda la situación, veían que lo querían matar, veían que todo el mundo había un pleito. Y no sé si usted entienda desde el punto de vista, cuando un hermano en la familia se mete en un problema serio con las autoridades, con el pueblo, con las cosas, con la gente que está alrededor, también eso acarrea problemas para la familia. Los hermanos se ven como que son parte de ese problema. Por causa tuya estamos teniendo problemas nosotros. Nos acusan también a nosotros. Ahí van los hermanos de Jesús, ahí van las hermanas de Jesús por causa de lo que él hacía. Entonces imagínense que ellos dicen, bueno, vámonos a la fiesta, vamos, y cuando ya está la fiesta y ya está todo el karaoke, el ponche, la música, todo lo que da, usted está la fiesta a todo dar, y usted llega y se presenta y comienza a hablar de Jesús. Usted llega y se presenta y comienza a hablar de Jesús y comienza a compartir acerca del reino de Dios y su justicia en medio de la fiesta. Luego ellos empiezan a incomodarse y ahí viene a hablar de Jesús otra vez. Eso es la manera en que ellos nos ven a nosotros. Cuando Jesús se presenta en la fiesta, dice la palabra de Dios, dice en el verso del 14 en adelante, fíjese lo que dice la palabra. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Y Jesús comienza a hablar, llega y se para en medio de la fiesta y él comienza a hablar y comienza a compartir la palabra y comienza a hablar de que él es enviado del Padre. Dice, yo hablo lo que el Padre me dijo que hablara, yo soy enviado de él, y si ustedes juzgan mis palabras, juzgan que yo soy enviado de él. Y para los judíos ese era así como una aberración. ¿Cómo que tú vienes del Padre? Y pues imagínense todo lo que sucedía en ese tiempo. El hombre que no conoce de Dios, el hombre que está dentro de la iglesia, pero que es religioso, va a juzgar todo lo que es del Espíritu. No conoce lo del Espíritu, y cuando tú hablas palabras del Espíritu, ellos te van a juzgar. Y van a comenzar a hablar de ti, van a comenzar a decir cosas de ti. Imagínense los hermanos de Jesús, el impacto que ya cuando ellos están en la fiesta y se están divirtiendo, de repente llega Jesús y se para en el templo y comienza a enseñar. ¡Wow! Para nosotros es algo tremendo, ¿verdad? Que Dios se para en el templo y comienza a enseñar. Pero si lo ven ustedes del lado de aquellas personas que aún no lo aceptan, que aún no lo reconocen como el Mesías, era un impacto. Era un impacto, ¿por qué? Porque ellos no entendían quién era Jesús. Ellos no entendían que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Los hermanos de Jesús lo veían como un simple hermano de carne. Ellos no conocían que Él había sido engendrado en María por obra del Espíritu Santo. Ellos no entendían esa parte. Ellos lo veían como un hermano más de carne. Y ellos caminaban con Él de esa manera, entonces no entendían. Imagínense cuando empezaron en ese momento a discutir
sobre que Jesús había sanado a un hombre cuando era el día de reposo. Empieza Jesús a discutir con los fariseos y a hablar sobre que él había sanado a un hombre en el día de reposo, y empieza la discusión sobre ese tema que para los judíos el día de reposo era algo sagrado. Para ellos era de que no podías hacer nada, no podías trabajar, no podías hacer nada. Hasta la fecha, si usted va a una iglesia donde se guarda el sábado, se va a dar cuenta que desde el día anterior ellos comienzan a cocinar, comienzan a hacer todo para que el día sábado no se tenga ni que cocinar. Ellos no lavan ropa, ellos no planchan, ellos no barren, ellos no van y arreglan carros, ellos no hacen nada. Ese día lo dedican para estar en oración y comunión con los hermanos. Imagínese si en la iglesia al día de hoy usted se mete en esa iglesia y usted comienza a hacer algo, pues va a ser algo impactante para ellos. ¿Cómo este viene y hace en el día sábado? Y eso sería en el día de hoy, pero en el tiempo pasado, el que alguien sanara en el día sábado era algo que lo querían matar, así literalmente. Me querían arrestarlo, querían matarlo. No lo hacían porque todavía no era el tiempo. El Señor tenía un tiempo y el mundo no conoce el tiempo de Dios. El mundo no conoce el tiempo en el cual Dios te ha llamado. Ellos no pueden entender el tiempo en el cual Dios te ha llamado, y tus hermanos tampoco, tu familia tampoco. Así que necesitamos como iglesia entender esta parte. La parte que nos corresponde a ti y a mí es saber que los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Los tiempos de Dios son perfectos para ti y para mí. Yo no espero que aquel que yo le comparto la palabra en el momento reciba a Cristo, se convierta y que ya ande allá en las misiones evangelizando y predicando la palabra de Dios, que ya sea un maestro de la palabra. Claro que no, todo tiene un proceso. Dios tiene un proceso y lleva las cosas de una manera que tú y yo a veces, que ya conocemos de Dios, a veces también nos cuesta trabajo entenderlo. Pero Dios tiene un tiempo para ti y para mí. Amén. Dios tiene un tiempo, y para ellos también. Dios tenía un tiempo para los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús, la palabra enseña que ellos andaban entre los discípulos. Ahorita vamos a ir viendo cómo la palabra de Dios nos muestra que ellos estaban entre los discípulos, ¿verdad? Jesús hablaba sobre los milagros, sobre el reino de Dios, y los que estaban alrededor no lo entendían, y los hermanos de Jesús eran parte de aquellos que no entendían nada. Vamos a ir a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. El verso 20 y 21, por favor. Dice así la palabra, dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, y cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Cuando la gente lo veía, decía que él estaba fuera de sí. Vamos a ir al verso 31 y 32, ahí mismo en Marcos. Dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Vemos que la palabra de Dios nos muestra que la gente que no conocía de él, que no lo entendía, decía que él estaba fuera de sí. Él está medio loco, como el carpintero. Si nosotros lo conocemos, sabemos que él se dedica a hacer muebles, sabemos que él se dedica a hacer todo lo que es el oficio de la carpintería. Ahora viene y se para delante de nosotros y nos dice que es el Hijo de Dios. Si nos damos cuenta, ellos lo veían de esa manera y dicen: está bien mal. Nosotros lo conocemos, sabemos de dónde viene, sabemos dónde nació, cómo se llama su mamá, cómo se llama su papá, quiénes son sus hermanos.
Cuando tú y yo nos paramos a compartir la palabra de Dios, la gente que está alrededor, sobre todo aquellos más cercanos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, también piensan igual. Dicen, ¿qué no es este que ha trabajado conmigo todo este tiempo? ¿No es esta persona la que vivió conmigo desde tanto tiempo? ¿No es este el que andaba haciendo esto y aquello? ¿No es acaso nuestro hermano? ¿Quién más lo puede conocer mejor que nosotros? ¿Quién? Y ahora resulta que tú eres un predicador, que tú compartes la palabra, que te llaman profeta, que tú eres un evangelista, que tú eres un maestro. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? En realidad, si lo vemos desde el punto de vista de la gente que está alrededor de nosotros, ellos lo ven de esa manera. Y dicen, están locos, ¿cómo vas a perder tu tiempo ahí? Y luego déjate de eso, todavía vas ahí y todavía te piden dinero. Que los diezmos y las ofrendas, todavía te piden y ahí vas, trabajas toda la semana y luego vas y pones tu dinero ahí mismo. Ahí te lo... No, yo no, que trabaje el pastor, dice. Porque esa es la manera de pensar de una persona que no tiene a Cristo, que no ha tenido ese encuentro personal con Cristo. Pueden haber oído de Él, porque la gente conocía de Él, porque lo había oído, porque había estado ahí alrededor, pero nunca habían tenido esa relación personal con Él. Es muy diferente que nosotros conozcamos de Dios porque nosotros oímos de Él, porque alguien nos dijo, porque estudiamos acerca de la historia de Jesús o porque nosotros tuvimos una relación cercana con Él. Un encuentro personal con Dios. No es lo mismo una persona como Pablo que tuvo un encuentro personal con Dios y fue derribado y fue confrontado con lo que él estaba haciendo y él se sometió al Señor. En ese momento él se somete y comienza a caminar de esa manera, porque vemos que aún los discípulos caminaban con Jesús y batallaban en lo que Jesús les enseñaba porque no había descendido el Espíritu Santo sobre de él. Entonces es importante que como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros entendamos las limitaciones que hay en aquellos que están alrededor de nosotros, para poder compartirles de acuerdo a lo que ellos van a entender. Yo no puedo compartirle a una palabra a una persona que no ha recibido el Espíritu Santo, no le puedo compartir las profundidades de Dios porque no las va a entender, porque son cosas que se disciernen a través del Espíritu. Amén. Son cosas que se disciernen a través del Espíritu. Entonces vemos cómo ellos estaban, los hermanos de Jesús, y entre la gente, y lo buscaban. Iba la familia y los hermanos de Jesús y lo buscaban y le decían, ven afuera. Pero ¿por qué afuera? Si él estaba, haga cuenta, estoy yo aquí ahorita compartiendo y llega mi familia allá afuera y luego, oye, me dice Roy, te buscan tus hermanos, tu mamá y quieren que vayas allá afuera. Ellos no van a entender lo que estamos haciendo aquí. ¿Por qué? Porque si no tienen el Espíritu de Dios en ellos, no van a entenderlo. Y hay veces que la gente no entra, pero tampoco quiere que tú entres. La gente que no conoce de Dios va a tratar de detenerte de que tú avances en el conocimiento de Él. Que tú avances en lo que estás haciendo. Y los hermanos de Jesús no eran algo diferente. Jesús enfrentó lo mismo que tú y yo enfrentamos. Amén. Por eso cuando daba testimonio de mi hija que vino, para nosotros es algo maravilloso, porque nosotros sabemos de las cosas de Dios, de lo que Dios puede hacer, pero no es lo mismo saberlo que cuando vemos el cumplimiento de la palabra. Amén. Cuando Dios habla y dice, nosotros lo vemos, y cuando lo vemos que ellos se acercan, ya se acercó mi hija Samantha primero, luego vino mi hija Linda de allá de San Francisco, nos trajo regalos y convivió con nosotros, y faltaba mi hija Elizabeth. Viene la palabra de Dios a través de nuestro apóstol, de que estaría aquí antes de Año Nuevo, y la vemos cumplida. Amén. Nosotros sabemos que Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. En medio de ese caminar nos damos cuenta que Dios es un Dios fiel.
Dios es fiel, Él hace milagros y no nomás lo hace en los de afuera, también los hace dentro de la casa y dentro de nuestra familia. Amén. Amén, amén. Dios nos quiere usar para que también en nuestra familia se manifieste. Y una de las cosas que Dios hace es que por medio de tu fidelidad y mi fidelidad, Dios se manifiesta a los nuestros. Amén. Puede ser que alguien les comparta la palabra de Dios allá donde ellos están, pero lo que mantiene la promesa de Dios es que tú y yo seamos fieles. Amén, amén. Porque Dios te da una promesa de que serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Tú y toda tu casa, pero tú y yo tenemos que mantenernos fieles. Amén. Amén. Y vamos viendo cómo la palabra de Dios nos muestra que los hermanos de Jesús se mantenían alrededor del grupo de los apóstoles. Ellos no estaban lejanos a Jesús, estaban ahí cerca. Estaban ahí cerca. Vamos a ir al libro de los Hechos. Va al libro de los Hechos. El capítulo 1, por favor. En el verso 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Jacobo es al que menciona la palabra de Dios como Santiago, el hermano de Jesús, que se menciona en la traducción en griego es Santiago. Su traducción es a Santiago y él es el que escribe el libro de Santiago. ¿Ok? Entonces, y vemos que estaba Judas, el hermano de Jacobo, o sea, el hermano de Santiago. Ellos dos son hermanos de Jesús. Ellos estaban ahí cuando estaban en el aposento alto, en aquel tiempo cuando después dice la palabra que vino una ráfaga como de un viento y que descendió el Espíritu Santo como en lenguas repartidas como de fuego, dice la palabra de Dios, y todos comenzaron a hablar nuevas lenguas. En ese tiempo ahí estaban los hermanos de Jesús. Y ahí comienza a hacer una transformación. Dios comienza a obrar en la vida de sus hermanos cuando él asciende, Él ya es crucificado y Él asciende al cielo y después desciende otra vez y se manifiesta, se les aparece a los discípulos, comienza a obrar, comienza a venir, viene el Espíritu Santo y Dios comienza a tocar a los apóstoles de una manera diferente, pero a sus discípulos se convierten en apóstoles cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos y entre ellos estaban los hermanos de Jesús. Pero vamos viendo que Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Él no hizo todo así rápido. Él fue enseñando, se manifestó, les dijo quién era y esperó el tiempo adecuado para que ellos pudieran creer en Él. Amén. Usted y yo somos llamados a esperar el tiempo de Dios para que los nuestros crean. Durante ese tiempo nosotros tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios. Les tenemos que hablar. Yo cada vez que voy a la casa con mi mamá, yo les comparto. Si puedo les enseño, les comparto las predicaciones, les hablo de Dios, les predico, oro por ellos y por mis hijas y siempre lo hacemos. ¿Por qué? Porque mientras llega el momento en el que Dios va a traer a su familia, usted y yo no podemos dejar de compartir la palabra. Amén. Amén. Y Dios va a hacer algo. Diga, repita conmigo, Dios va a hacer algo en la vida de nuestros hermanos. Dios va a hacer algo en la vida de nuestros hermanos. ¿Dónde está su hermano? No sé. ¿Dónde está su hermana? No sé. O aquel pariente porque usted tiene esa carga, ¿dónde está ahorita en ese momento? No sé, pero Dios va a hacer algo por él. Dios va a hacer algo por él. Dios lo va a levantar de donde está. Dios lo va a transformar. Amén.
su compañero, su compañera de trabajo, que a veces son duros y que no quieren recibir la palabra, Dios va a hacer algo con ellos, porque la palabra de Dios dice que no regresa vacía. Y cuando usted y yo estamos orando y compartimos su palabra, esa palabra va y cumple el propósito por el cual fue enviada. Amén. Va y lo cumple y va a hacer algo. Ellos tienen que ser transformados. Nosotros vemos la vida de Jacobo o Santiago. Santiago, después de que él tiene un encuentro con Jesús, Pablo da testimonio en Gálatas capítulo 1, versos 18 y 19. Vaya ahí, por favor. Vamos. Gálatas capítulo 1, versos 18 y 19. Amén. Dice así: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Amén. Pablo dice que él vio a Jacobo, el hermano del Señor, juntamente con Pedro. Él ya no vio a ningún otro más. Él está hablando y manifestando cómo Jacobo ya se mantenía dentro del grupo que era el grupo íntimo del Señor. Ya cuando el Señor ya no estaba, pero él ya se mantenía en ese grupo, ya estaba allí perseverando en la palabra de Dios. Y en 1 de Corintios capítulo 15 verso 7, vaya ahí por favor. 1 de Corintios capítulo 15 verso 7. Pablo hablando también, él nos muestra, dice, cuando Jesús ya había ascendido y vino y comenzó a aparecerse a los apóstoles, a los discípulos, dice, en el 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y en el 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Vemos que Jesús, entre su caminar, él tenía en su corazón que sus hermanos también lo conocieran de él como los demás lo conocían. Así que se apareció a Jacobo y tuvo un encuentro. Jacobo tuvo un encuentro personal con Jesús y su vida fue transformada en un momento. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida es transformada, pero también cuando nuestros hermanos tengan ese encuentro con Jesús, nuestros amigos, los compañeros de trabajo, nuestros hijos, tienen un encuentro personal con Jesús, su vida va a ser transformada. Amén, amén. Amén. Pero por mientras, usted y yo tenemos que seguir avanzando. Tenemos que confiar en lo que Dios está haciendo. Jacobo tuvo un encuentro con Jesús y entonces vemos que su vida fue transformada. Fue transformada al grado que él cambió y él escribe uno de los libros. Él fue llevado a ser uno de los líderes, más como uno de los pilares de la iglesia, uno de los líderes prominentes dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro personal con Jesús. Nosotros queremos a veces forzar el encuentro con Jesús, pero eso no se va a dar. Ya va a haber ocasiones, mi cuñado, él es católico así de hueso colorado, y cuando le comparto la palabra a mi hermana, él le dice a mi hermana, no es cierto, eso no es cierto, eso no está escrito en la Biblia. No conoce la Biblia, pero él alega que no es cierto. ¿Qué es lo que pasa cuando tú y yo vamos y queremos compartir la palabra de Dios? No la forzamos, le compartimos la palabra y esperamos que haga su efecto y que en el tiempo del Señor ellos tengan ese encuentro personal con Dios. Oramos porque así sea. Amén. Oramos porque así sea. Porque en este tiempo, fíjense, yo tengo la certeza que este año que viene va a ser un año poderoso. Amén. El próximo año va a ser poderoso, no nomás en nuestras vidas, en nuestro ministerio, sino también dentro de la familia. Dios ha estado mostrando cosas, porque
Este tema me lo había dado hace tiempo, pero él lo ha confirmado más en estos últimos días. ¿Por qué? Porque Dios quiere que también nuestra familia sea parte del reino de los cielos. Amén. Dios lo va a hacer, pero usted y yo tenemos que mantenernos fieles. El Señor hizo su parte, lo que Él tenía que hacer. Amén. Él continuó con su ministerio, no se detuvo en el tiempo de sus hermanos y de sus hermanas. Él no se detuvo a ver las limitaciones de ellos. Él no se detuvo a ver si ellos lo juzgaban o no lo juzgaban, si creían o no creían en Él. Él siguió avanzando. Él siguió avanzando, y cuando se manifestó a Jacobo y tuvo ese encuentro personal con él, al igual que cuando Judas recibió el Espíritu Santo, su vida fue transformada. Fue transformada, y así que Jacobo o Santiago escribe un libro. Escribe un libro, y si vemos, a mí me encanta la manera cuando vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1. Vea usted el cambio tremendo que hace cuando él tiene ese encuentro con el Señor. Amén. Capítulo 1, versículo 1. Fíjese la manera en que él se describe. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. La manera en que él es tocado y él es cambiado, él viene y se presenta ya de una manera diferente, de ser aquel hombre aquel hombre que cuando iba con Jesús no creía en él, que no confiaba en lo que él hacía, que también él lo juzgaba, que también él decía que estaba fuera de sí. Ahora él, al tener un encuentro con el Señor, ahora él viene y se presenta y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces yo me acuerdo y siempre le doy testimonio, cuando mi hermano Andrés estaba en la penitenciaría y él recibe a Cristo en la penitenciaría, yo le decía a mi mamá: yo no sé cómo va a ser, cómo va a suceder, déjalo ahí. Le dije a mi papá, y mi papá me preguntaba: ¿qué hago? ¿Lo saco o lo dejo? Y le dije yo: déjalo ahí, ahí puede recibir a Cristo, ahí lo puede conocer. Y cuando él estaba ahí, recibe a Cristo, y yo me acuerdo que mi mamá y mi hermana vinieron corriendo y me dijeron: Carlos, Andrés. Y yo: ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a mi hermano? Y lo he testificado. Y luego me dicen: llegamos a visitarlo y estaba en medio de las canchas, compartiéndola ahí a toda la gente, hablándoles de Jesús. Y sabes una cosa que a mí me da gusto, que yo sé que con mis demás hermanos que no conocen a Dios, en su tiempo, ellos van a hablar como habló Santiago. Amén. Aquí estoy yo, Manuel, Luis, Pedro, Arturo, Francisco, y yo menciono a todos mis hermanos, a Polinar, Gerardo, a todos, a mi hermano Lucía, a todos los menciono y los veo de la misma manera, y le oro que un día estén ellos ahí y también ellos mencionen su nombre y digan: siervo de Jesucristo. Amén. Siervo de Dios y de Jesucristo. Denle una aplauso. Porque lo que ellos van a hacer, no lo van a hacer para ti, para mí. Cuando ellos reconozcan al Señor, no esperes que te den la gloria a ti. Espera que cuando reconozcan al Señor, le den la gloria a Él. Amén. Que la gloria sea para Él, no es para ti ni para mí. Es para Él. Él es el que tiene que ser reconocido y Él es el que tiene que ser exaltado. Amén. Él, nosotros no. Nosotros somos siervos juntamente con nuestros hermanos. Amén. Somos siervos. Entonces viene Santiago y comienza a hablar, y comienza su discurso, ya es diferente, y comienza a hablar y a defender la obra y a defender sobre las falsas enseñanzas. Él comienza a dar una doctrina donde habla sobre las falsas enseñanzas y comienza a enseñar a la iglesia a defender la fe. A defender la fe. Su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de actuar cambió totalmente. Amén. Ya lo que él hablaba venía de Dios. Lo que él defendía, lo que era su vida, era la palabra de Dios. Él defendía la enseñanza de Jesucristo. Pero hay algo que es muy importante, que
para que él pudiera llegar a ese nivel, él tuvo que caminar con Jesús. Él caminó con Jesús. Él vio lo que Jesús hacía. Y después ya dio testimonio a través del Espíritu Santo en él. Dio testimonio del poder de Dios. Nosotros somos llamados a caminar con Jesús. Cuando Judas viene, Judas o Judá, su nombre era Judá, en griego le pusieron Judas, pero su nombre verdadero es Judá. Judá o Judas, él escribe, no el que lo traicionó, sino el hermano de Jesús. Él escribe el libro de Judas, y en el libro de Judas él comienza a hablar y enseñar a través de la fe. Vamos al libro de Judas, es el último libro antes del Apocalipsis. Es un pequeño libro con un solo capítulo, pero que da testimonio de la transformación de los hermanos de Jesús. Amén. Y habla él, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz en amor os sean multiplicados. Él comienza a presentarse muy bien y se presenta de la misma manera y se presenta como un siervo de Dios. ¿Cuánto lo anhelamos usted y yo, que nuestros hermanos y nuestras hermanas, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo también acepten al Señor? Debe ser un anhelo que en nuestro corazón, en nuestro espíritu debemos de llevar siempre. Que aquel que está alrededor de nosotros se convierta al Señor. Pero hay algo que es muy importante. Dos cosas. Una, nosotros tenemos que caminar con el Señor todos los días. Y debemos de mantenernos firmes en Él. Porque cuando nosotros caminamos en Él, testificamos de Él. Cuando Él vive en nosotros y mora en nosotros, todos los días nosotros testificamos de Él. Y otra cosa, debemos de entender los tiempos del Señor. Tú y yo somos llamados a entender los tiempos del Señor. Nosotros somos llamados a caminar en los tiempos del Señor. Amén. Pues le alabanza, por favor. Póngase bien. Este año que viene es un año de mucho trabajo. Amén. Estaba compartiendo con el apóstol y ayer nos gozaban, me estaba dando testimonio de cómo ellos van con una visión y ellos van con un plan de trabajo de lo que van a hacer, y ya tiene, pero dentro del caminar de ese plan, Dios tiene un tiempo específico y tiene las cosas marcadas de otra manera. Y cuando nosotros vivimos en el caminar de Dios, nos vamos entendiendo que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y Dios tiene una manera de llevarnos a ti y a mí tan tremenda, dice el apóstol, que más iglesias de las que estaban contempladas están añadiendo. Y él me decía a mí, wow, dice, me comenta el apóstol, su apóstol de él, el apóstol le decía: ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Qué les das? Y dice: no, pues yo no les doy nada. Yo solo le creo al Señor. Amén. Yo solo le creo al Señor y yo hago lo que Él me dijo y sé que su tiempo es perfecto. Amén. Y mientras nosotros caminamos, entendemos que la gente viene no porque tú y yo somos grandes o porque les damos algo para que vengan o los consentimos. Mucha gente espera que a lo mejor nosotros vayamos y les demos algo bonito y les regalemos cosas para que ellos puedan aceptar al Señor Jesús, y esperan que a través de ello nosotros podamos atraerlos al Señor. Y no es así. Aunque la fe y las obras no están peleadas, la fe sin obras es fe muerta, pero las obras sin la fe no son nada. No, la salvación no es por obras, esa es la palabra de Dios. Por lo que tú y yo hagamos, el mantenernos tú y yo, el Señor va a traer a los demás. Amén. Su tiempo es perfecto. Amén. Súbele poquito, por favor.